Buenos días, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con la presentación que realizamos de la Tierra y el gran sistema natural, en donde explicamos en la primera presentación el sistema natural, cómo se conforma a partir de la interrelación de los distintos elementos y variables, cómo hay una energía interna y una energía externa que va a generar procesos y mecanismos importantes tanto en el interior de la Tierra como sobre la superficie terrestre. Vimos también la importancia de las distintas capas de la Tierra, cómo interactúan entre sí y el significado que tienen. Y también empezamos a hablar sobre la tectónica de placas. Hoy vamos a continuar para poder finalizar todo lo que es el sistema natural o subsistema, podríamos decir, de la energía interna. Cuando hablamos en la presentación anterior, vimos cómo la Tierra, la superficie terrestre, estaba dividida de acuerdo a la tectónica de placas en distintas partes. Esas partes están en constante movimiento. eh, Más o menos se calcula entre 3 y 5 centímetros anual que se están moviendo tanto las placas oceánicas como las continentales, América hacia el oeste y la placa euroasiática y la australiana hacia el este, planteando que dentro de millones de años, teóricamente, nuevamente se va a formar un gran continente como la Pangea que mencionamos la clase anterior. Estas placas son importantes, navegan sobre la astenósfera, que es la parte exterior del manto, que es un manto viscoso que permite que se vayan desplazando y generando distintos fenómenos importantes, especialmente teniendo en cuenta la formación de relieves, la formación de la liberación de energía calórica y cinética sobre la superficie terrestre. Es decir, acá, gracias a esta mecánica de desplazamiento, se pueden dar numerosos fenómenos que para nosotros es importante de entender. Eh, Dijimos que las placas tenían como características bordes, esos bordes que también estaban en movimiento y que hacían que encajaran cada una de las partes, eh, podían tener distinto comportamiento a partir de si tenían límites constructivos, de acuerdo a algunas teorías, o límites que permiten crear corteza, como por ejemplo se dan en muchas dorsales oceánicas, que están representados en el mapa con el color celeste. Ahí permanentemente se está generando corteza. Corteza que se va destruyendo donde están los límites destructivos, que son los que se encuentran con el color rojo, como por ejemplo el que más se destaca por la gran actividad es el cordón de fuego del Pacífico y la zona de Centroamérica y todo lo que es la cordillera de los Andes y parte de la Antártida, donde las placas ahí tienen procesos de subducción, es decir, una placa se hunde debajo de la otra, lo que provoca que
parte de la placa que se hunde vaya hacia las profundidades de la tierra, hay aumento de temperatura, eso genera que la roca se funda y vuelve nuevamente a salir sobre las dorsales formando la corteza. Y los límites pasivos, que son los límites que están representados con el color verde, que representan lugares en donde las placas se deslizan, se desplazan, frotan unas con respecto a otras, pero no hay expansión ni subducción. Acá podemos ver cómo se forman esas dorsales y los fondos oceánicos. Tenemos dentro de los límites divergentes las dorsales oceánicas, que son grandes cordilleras submarinas que se encuentran en los fondos de los océanos, algunas alcanzan a 75 kilómetros de longitud, como por ejemplo la que se encuentra en el centro del Atlántico. Tienen valles centrales, un rift en donde de allí emana material magmático, se encuentra en el océano y está atravesada por numerosas fracturas o fallas transformantes que la van movilizando. Y otro tipo de rift o de separación de placas es el continental, que es similar al oceánico, pero se da en el continente. Se da con menor frecuencia, no está tan distribuido sobre la superficie terrestre, pero porque la corteza es más gruesa que la oceánica. Entonces, eso provoca que no sea tan permanente esa expansión como se da en los océanos. Estas zonas, los rifts, como por ejemplo el Rift Valley africano, que es el que se encuentra en el noreste de África, el que le llaman el cuernito de África, que está en permanente expansión, se abre, tiene fusiones volcánicas, es una zona sísmica y se supone que dentro de millones de años ese cuernito, ese sector del continente africano va a quedar separado de la masa continental africana. Después tenemos las zonas de subducción, que son límites convergentes. Generalmente se produce la subducción a lo largo de una placa que se introduce bajo la otra, generalmente una oceánica con una continental o dos continentales. Esto se observa estudiando generalmente el hipocentro de los terremotos. El hipocentro es el lugar donde se genera la onda sísmica en el interior de la Tierra, que pueden ser eh, pequeños, intermedios, profundos, y observando, por ejemplo, la formación de los cinturones montañosos, que pueden ser de tres tipos. El orógenos de márgenes activas, que cuando chocan dos placas oceánicas y una placa continental. La primera subduce bajo la segunda, lo que significa que la que subduce empieza a ir hacia la profundidad. Esto produce calor y fricción, también se generan sedimentos. Con estos fenómenos hay mucho magmatismo y sismicidad y se producen así la formación de las grandes cordilleras litorales, como por ejemplo la de los Andes, que son montañas plegadas a partir de sedimentos acumulados en fosas que se dieron de transición entre una placa y la otra y que por el frote al a producirse la subducción de la placa pacífica debajo de la placa sudamericana,
esto generó sedimentos y que después, por fuerzas internas, tanto verticales como horizontales, esto produjo por lo blando del tipo de material, porque es sedimentario, la aparición de los grandes cordones montañosos. ¿Cómo nos damos cuenta que esos cordones montañosos en algún momento estuvieron debajo del océano y que son producto de la acumulación durante millones de años de gran cantidad de material sedimentario? Porque, por ejemplo, cerca de Bardas Blancas o sectores próximos a la Concagua vamos a encontrar organismos petrificados, amonites, que se los llama así, que son seres que se generaron en las profundidades marinas, o sea, no estaban arriba de la montaña. Con esto, los geólogos y los geomorfólogos estudian y llegan a la conclusión de el origen de la cordillera de los Andes. Son montañas plegadas dentro de lo que se denomina la orogénesis andina. Acá tenemos las zonas de, de subducción, eh, donde vemos el prisma de acreción. Ese prisma de acreción es el que les decía yo, donde se acumula el material del frote y de la erosión que se produce cuando una placa subduce debajo de la otra. Eh, y esto genera la formación de las montañas y también genera la apertura de grietas o de fallas en donde emana también material magmático. Por eso se las considera lugares o zonas de gran actividad sísmica y volcánica. Los orógenos de colisión, estos se producen cuando chocan dos placas continentales y se produce la elevación por compresión de todos los sedimentos intermedios que estaban entre un bloque y el otro. Esto levanta cordillera formando numerosas fallas y se producen cabalgamientos y enormes pliegues. ¿Qué significa el cabalgamiento? Que en vez de producirse la subducción de una placa debajo de la otra, una placa se levanta sobre la otra. Y eso provoca también el choque y el plegamiento de todos los sedimentos que se generaron a partir de ese frote y esa erosión entre esas dos placas, lo que lleva a la formación de también numerosas montañas. La presión es tan alta que a veces la placa oceánica inicial que se va a apartar, en vez de subducir, se eleva por encima y este fenómeno se lo denomina obducción. Todos los fragmentos de estas placas oceánicas que quedan dispersos en la cordillera se llaman ofiolitas. Hay ejemplos, por ejemplo, en el Himalaya, que allí se formó cuando se choca, por ejemplo, el pedazo de la India que estaba separado de Asia, choca con la placa asiática, o por ejemplo en Italia cuando choca y se forman los Alpes o también los Pirineos. Acá converge y se chocan una placa continental y otra placa continental. En la que vimos anteriormente era una placa oceánica y una placa continental. Las fallas transformantes que también van a movilizar determinados bloques son límites conservativos, son zonas de desgarre con desplazamiento de una placa respecto a otra, se forman fallas transformantes. Hay ejemplos a lo largo de todas las dorsales oceánicas y también en zonas continentales, como por ejemplo la famosa falla de San Andrés. ¿Qué significa? Son límites conservativos que se dan en los océanos, donde se mueve, por ejemplo, una placa
hacia una dirección y la otra hacia otra, flotando solamente, hay desplazamiento. Y hay fallas que las atraviesan. Y en la zona continental pasa exactamente lo mismo. Como por ejemplo la falla de San Andrés es una falla, sabemos que es sumamente activa, está muy estudiada, tiene sensores a lo largo de toda la falla. Se sabe que eh, es importante que libere energía en forma permanente, ya que si acumula demasiada energía durante largo tiempo, eso puede provocar un mega terremoto. Eh, Son fallas muy activas, peligrosas. Las tectónicas de placa, entonces, es una teoría global porque abarca toda la superficie terrestre, forma parte de un sistema que responde a fuerzas internas de la Tierra y es importante conocerla porque explica causas de muchos fenómenos geológicos que antes no tenían respuesta, relaciona procesos muy importantes entre unos y otros, se sabe la interrelación de las distintas capas, las fuerzas convectivas que hay en el manto y que genera el movimiento, por ejemplo, de las placas en la superficie, cómo se comportan las cámaras magmáticas, de dónde surgen las ondas sísmicas, es decir, todos esos procesos y mecanismos que se dan en el interior se explican a partir de las teorías que surgieron a principios del siglo XX y que se fueron perfeccionando y que se fueron modificando o complejizando a partir de nueva tecnología que permite con sensores, con otro tipo de maquinaria, poder estudiar lo que se pueda del interior de la Tierra. Y además con testimonios en la superficie, como les decía yo, con los amonites, que permiten explicar ciertos fenómenos y se puede aplicar a toda la Tierra. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, las plataformas continentales son zonas antiguas de continentes que se fueron fracturando y después se fueron quedando debajo de los océanos cuando se produce la fusión de los grandes hielos en la época de la glaciación. Los montes submarinos o islas volcánicas, que son consecuencias de altas temperaturas y flujos de lava que van generando también montañas a partir de los océanos, las dorsales oceánicas, que son zonas de creación de corteza, tenemos las fosas, que son zonas de subducción de placas oceánicas, y ahí es donde se funde parte del material. Eh, donde se va formando la litósfera, se forma la placa con la fusión y la subducción y en la dorsal la expansión y emisión de material hacia los distintos sectores de los fondos marinos. Y después tenemos los arcos o islas que son consecuencias también de la subducción, formados a partir de fuerzas internas, y los escudos y cratones, que corresponden a antiguas cadenas montañosas actualmente erosionadas, que podríamos decir que son los grandes casquetes continentales que se formaron en un principio, que quedaron totalmente erosionados, pero que son los que mantienen una roca sumamente dura, rígida, fallada, con basculamientos que son muy reconocidos, por ejemplo, el macizo de Brasilia, el escudo canádico, el escudo báltico, entre otros. Formación de las cordilleras. Eh, las cordilleras o las montañas son de distinto origen. Pueden ser montañas plegadas o montañas fracturadas. Dentro de la formación de las cordilleras podemos decir que son relieves plegados. Son orogénesis. Oro significa montaña, génesis, origen. Formación de cordilleras. Cordilleras que, que
conforman cadenas montañosas que se producen a los márgenes de las placas y que generalmente se desarrollan a partir de la subducción, como hemos explicado anteriormente. No todas las montañas forman parte de erógenos, por ejemplo, algunas islas volcánicas, sino que tienen otro proceso de formación. Y dentro de los erógenos tenemos tres tipos: el del tipo andino, que es el que formó los Andes; el tipo alpino, que es el que formó eh, los Alpes; y el arco insular, que se forma a partir de una gran cantidad de magma y presión y temperatura que va generando este tipo de montañas con características particulares. Estas montañas dijimos que fueron formadas en fosas submarinas, donde se rellenaron a lo largo de millones de años con sedimentos de distintos tipos provenientes de la erosión de la parte continental, así como también del frote, como dijimos, de producto de la subducción de las distintas placas, o sea, oceánica y continental, o continental y continental. Después tenemos otro tipo de relieves, que es el formado por roturas o relieves de fractura. Estos relieves se forman generalmente en rocas que son sumamente resistentes, en donde generan fallas o fracturas, y hay movimientos de bloques, de ascensos, descensos o corrimientos. Dentro de esas fallas generadoras de este tipo de relieves podemos mencionar la falla normal o directa, donde el plano de falla bulla o se inclina hacia el labio hundido, o sea, hacia el bloque hundido, y originado por fuerzas de tracción, es decir, de separación de las fallas. Se van separando y van tirando de un lado y hacia otra dirección. Después tenemos las fallas inversas, donde encontramos el plano de falla busa o se inclina hacia el labio levantado, y esto se origina por esfuerzos de compresión. Acá hay una presión, las placas los bloques presionan a la placa y ahí se produce el movimiento. Y después la falla de desgarre, que es una falla donde no hay ni un labio levantado ni hundido, hay solamente un desplazamiento hacia una dirección, hacia la otra, generando un frote o una erosión, pero los bloques están en la misma altura, digamos. No hay un ascenso y descenso de bloque en este caso. A los bloques elevados se los denomina Horst, y a los bloques hundidos se los denomina grave. Acá nuevamente volvemos a ver el esquema donde está la falla con el fracturamiento y el desplazamiento de los bloques, donde están los labios. El salto de falla es la diferencia de elevación que tiene un bloque en relación al otro. El plano de falla es por donde se desliza el bloque. Los labios son los bloques hundidos y levantados. Todo esto permite ver un tipo de relieve totalmente diferente, con procesos y mecanismos distintos a las montañas plegadas que vimos anteriormente. Otra cosa importante de destacar eh, es la liberación de energía calórica. Dijimos que dentro de la Tierra, una de las cosas que los mecanismos y procesos que se daban en el interior era la interrelación entre las capas, el campo magnético y la liberación de energía cinética y calórica. Liberación de energía calórica es la que se da a través de los volcanes o otros fenómenos como
las aguas termales o eh, los geysers, todos, digamos, mecanismos que necesita la Tierra para poder emanar o liberarse de energía calórica. Es totalmente natural y necesario. El volcán no quiere hacerle mal a nadie, sino que el volcán necesita liberar esa energía cuando la naturaleza o el sistema se encuentra en peligro por exceso de energía. Cuando hablamos del origen del magma, podemos decir que no en todos lados hay magma, sino en ciertas zonas, como dijimos, llamamos las zonas de puntos calientes o las bolsas de magma. Cada roca tiene un intervalo distinto de fusión, no todas se fusionan con la temperatura y la presión con la misma velocidad. La fusión parcial se denomina anatexia, que es donde se intercala lo que es la roca con la roca fundida, y después las rocas pueden fundirse teniendo en cuenta el aumento de temperatura, la disminución de presión o por la incorporación de agua. Acá en el esquema que tienen hacia la derecha, ustedes pueden ver cómo en un principio sobre la superficie pueden tener la roca, como la podemos apreciar cuando vamos caminando en una zona montañosa. Después tenemos un sector donde las partículas son muy pequeñas, las que están fundidas en relación a la roca, y después tenemos la fusión parcial hasta llegar a la roca más el magma, donde hay un equilibrio entre lo que es roca y el material ya disuelto, y después el punto líquido o formación después del magma, que es cuando supera los 5000 grados de temperatura y ya la roca y sus minerales están totalmente fundidos. El magma y su origen. El flujo del magma, cuando comienza la fusión parcial, solo hay pequeñas gotitas dispersas dentro de la roca, que es lo que nosotros podemos ver en el primer bloque de la parte derecha de la presentación. Después, cuando esas gotitas se empiezan a concentrar y están por encima del 5%, comienzan a ascender y se produce la separación del magma con la roca. Ya hay más presencia de magma. Y después el magma se forma en las llamadas cámaras magmáticas o puntos calientes, en donde ya está el material totalmente fundido en el interior de la Tierra. El magma y su origen, volvemos a ver los volcanes, cómo se forman los volcanes andesíticos, eh, las fosas que van con la subducción permiten que una de las placas se funda y de esa manera se va generando el magma, y como en la zona de expansión, en las dorsales, allí se expande y se va generando la corteza. Todo a partir de este material que está totalmente fundido. Podemos decir que el magma tiene distinto origen. En ese origen tiene que ver con los minerales que tienen las rocas que se funden. Tenemos el magma basáltico, que se forma por fusión parcial de las peridotitas del manto, que son las rocas que se van fundiendo, y donde son muy ricos en sílice, sodio y potasio. Es un magma bastante alcalino, que se diferencia de los otros en relación a la acidez. Después tenemos los magmas andesíticos, que se originan por la fusión del basalto, de la corteza que subduce, que vendría a ser la roca que va por debajo de la roca continental. Es más rico en sílice que el basáltico, o sea, tiene mayor cantidad de sílice. Y el magma granítico, que se origina a mayor profundidad en zonas de subducción, donde los materiales de la corteza
ya entran en el interior y es el más rico en sílice. Algunos otros autores van a clasificar, o antiguamente se clasificaba la lava en ácidas, intermedias, en básicas, en función de este tipo de material que las compone. Y para finalizar, ¿qué es lo que debe conocer de alguna manera el técnico en ordenamiento territorial? Es el tipo de roca en donde pueden llegar a hacer sus intervenciones. Hay distintas rocas, rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias. Las rocas ígneas se forman en el interior de la corteza y el manto. Las metamórficas se producen a partir de la transformación por presión y temperatura de otras rocas, y las sedimentarias son producto de los sedimentos que se han generado por la acumulación del desgaste, de la erosión de las montañas, las mesetas, y que se van acumulando muchas veces en los sectores más deprimidos. Si vamos a hacer una clasificación un poquito más compleja, vamos a decir que tenemos rocas ígneas, que son plutónicas, que son las que se generan dentro de la Tierra. Esas pueden llegar a ser observadas en el exterior a partir de las fallas, de corrimiento, de los bloques que ascienden y descienden, y también teniendo en cuenta procesos de gran erosión, de desgaste, que han dejado al descubierto este tipo de rocas. Y las volcánicas, que son extrusivas dentro de las ígneas, que se forman a partir del enfriamiento de las rocas cuando llegan a la superficie terrestre. Las metamórficas, como ya dijimos, son aquellas que se transforman a partir de otras rocas por presión, por temperatura, y las sedimentarias de distinto origen, que eso lo vamos a ver con la energía externa, que son detríticas, que se forman a partir de la ruptura de la roca por diferencia de temperatura, por las raíces de las plantas, etcétera. Las químicas, porque tienen materiales químicos que permiten que se disuelva el material, por ejemplo, las calizas o las rocas, por ejemplo, el material laterítico, que son los suelos rojos, por ejemplo, en Misiones, que la roca se ha destruido y transformado en sedimentos de color rojizo por la cantidad de hierro que reacciona con la humedad y la temperatura, oxidándose y dando ese color rojo. Y las que son de origen orgánico, que tienen que ver con la petrificación por ejemplo, el carbón vegetal, la petrificación o transformación de vegetales de hace millones de años, como también la petrificación de rocas o formación de sedimentos que tienen que ver con la destrucción de animales, crustáceos marinos o corales, etcétera. Es decir, de acuerdo a esto, nosotros tenemos un panorama que ustedes van a ir profundizando con materias específicas relacionadas con estos temas. Pero lo importante de esto, lo que nosotros queremos lograr es que ustedes entiendan el sistema, que todos elementos están totalmente interrelacionados entre sí y nos van a dar respuesta y nos van a poder permitir realizar análisis completos en donde nosotros querramos intervenir. Por eso es muy importante que ustedes conozcan todo esto acá como una introducción, como una presentación del sistema. Después lo van a poder ver en forma más compleja y logrando estudios más específicos con respecto a todo esto que hemos presentado nosotros. Pero lo interesante de esto es esta presentación, verlo en conjunto, verlo en la interacción que existe, el producto de cada proceso, cada mecanismo, cómo se comporta el interior de la Tierra, cómo se comportan cada una de las capas y cómo influye la energía interna sobre la energía, sobre la corteza terrestre, que es el lugar donde nosotros donde habitamos y desarrollamos nuestras actividades.
Y también tener en cuenta que a partir de la energía interna se producen dos peligros importantes, que son los sismos y el vulcanismo, que pueden traer realmente consecuencias catastróficas. Bueno, espero que haya sido clara. Cualquier consulta después en los foros pueden preguntar y les deseo que tengan un buen día.